Ley de Ohm. Fue formulada por George Simon Ohm en el siglo XIX. Es la relación que existe entre voltaje y corriente en un circuito resistivo. Entonces podemos decir que aplica para circuitos eléctricos en corriente directa o en corriente alterna puramente resistivos. Bueno, para aprovechar la ley de Ohm de manera sencilla tenemos un triángulo de Ohm donde están contenidos y relacionados los parámetros eléctricos como son voltaje, resistencia e intensidad de corriente o corriente simplemente. Donde si nosotros queremos seguir el voltaje, va a ser igual a la resistencia por la intensidad. La unidad del voltaje es el voltio y se representa por una V. Luego, si nosotros quisiéramos hallar la resistencia, por ejemplo, vamos a visualizar este triángulo y tendremos que va a ser igual al voltaje entre la intensidad. La unidad de la resistencia es el ohmio y se expresa con un omega. Luego, para finalizar, tenemos el otro parámetro que es la intensidad de corriente, donde va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Para la intensidad de corriente su unidad va a ser el amperio y su unidad se expresa así, A. Bien, ahora para afianzar nuestros conocimientos acerca de la ley de Ohm tenemos algunos ejercicios por resolver. Empezamos sobre el primero. Calcular la intensidad de corriente o corriente, ¿no?, en el siguiente circuito. Tenemos este circuito donde nos dan que la fuente nos produce 20 voltios y la resistencia son 10 ohmios. Entonces nos recordamos del triángulo de Ohm. La intensidad de corriente sería igual a voltaje entre resistencia. Entonces el voltaje son igual a 20 voltios sobre la resistencia, que serían 10. Esto nos daría 2. Como la unidad de la intensidad son los amperios, serían 2 amperios simplemente. Seguimos en el siguiente ejercicio. Calcular el voltaje en el siguiente circuito. El voltaje, según el triángulo de Ohm, era igual a la resistencia por la intensidad de corriente. Aquí tenemos la intensidad de corriente y tenemos la resistencia. Entonces el voltaje sería igual a 8 por 5. Esto nos va a dar 40. Como la unidad del voltaje son los voltios, serían 40 voltios. Continuando con el tercer ejercicio, sería calcular la resistencia en el siguiente circuito. En este caso tenemos una fuente de 18 voltios, tenemos una intensidad de corriente de 6 amperios y tenemos que hallar la resistencia. Recordando el triángulo de Ohm, la resistencia sería igual al voltaje entre la intensidad de corriente. Entonces la resistencia es igual al voltaje, que serían 18, y la intensidad de corriente o la corriente serían 6 amperios. Entonces 18 entre 6 serían 3. Como la unidad de la resistencia son los ohmios, serían 3 ohmios simplemente.